Este es un canal de YouTube en el que la doctora Nora Ileana Villavaca, su servidora, médica especialista en medicina legal y forense, con cédula profesional número 3211-809 de la Dirección General de Profesiones, utiliza para preparar clases diversas para sus alumnos y alumnas de la materia de medicina legal y forense de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La finalidad de estas presentaciones es difundir temas diversos y que forman parte de la problemática actual, no solo médica sino social, ya que, como se verá, la violencia y la delincuencia, como enfermedades sociales, nos envuelven y afectan cotidianamente como parte de una población. Considero firmemente que como habitantes del mundo somos corresponsables unos de las otras y que mientras no trabajemos en conjunto, la paz mundial solo seguirá siendo un anhelo y no una realidad. Como creadora de este canal, asumo la responsabilidad de lo contenido en cada una de las presentaciones que lo conforman y de lo comentado por la suscrita durante sus grabaciones. El día de hoy vamos a hablar en general sobre la violencia como problema de salud pública. Como parte introductoria al tema, hay que contemplar o señalar que hay dos términos que usualmente confundimos, que son qué es violencia y qué es agresividad. La diferencia entre violencia y agresividad tiene que ver sobre todo con quién lo representa o quién tiene esta característica. Por ejemplo, cuando se habla de la agresividad, que esta es una condición usual o general de todos los seres vivos, se refiere a un comportamiento en el cual lo que se busca es, se me va la palabra, lo que se busca es habituarse, acostumbrarse o modificar el entorno en el que se encuentra, ¿sí? Esto sobre todo tiene que ver con fines adaptativos, mientras que la violencia como tal es una característica prácticamente única del ser humano o las personas, ya que somos como especie los únicos en que cuando hemos vencido al contrincante podemos seguir agrediéndolo hasta causarle la muerte. Esta diferencia entre los animales y las personas hace que para nosotros y nosotras como personas haya necesidad de tener normas sociales, morales y jurídicas que nos contengan o que nos eviten el matar al contrincante, ¿sí? Por otro lado, también cuando una persona reacciona de manera violenta, suele justificar su comportamiento desplazando la responsabilidad a otras personas. Esto es, actúa de esta forma porque alguien lo provocó, lo atacó, lo humilló, etc. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la guerra, lo que se hace es deshumanizar a la víctima o a las víctimas y de esta manera se difuminan las responsabilidades de quien agrede a un grupo humano. Más específicamente, podemos hablar de que la violencia es un ejercicio de poder y que es aprendida. Usualmente cuando se ejerce violencia, la finalidad es dominar al otro o a la otra. Es una característica netamente humana que se sustenta en los componentes biológicos de la agresividad, como les mencionaba, en la parte de la adaptación al medio ambiente o al entorno. La violencia como tal se manifiesta como una acción destructiva o en una forma inadecuada de ejercicio de la fuerza, puede llegar a descontrolarse y entre los seres humanos es una característica intraespecie, esto es exclusiva de los seres humanos, personas,
hombres, mujeres, y puede llevar a la muerte y también puede ser o puede desencadenarse masivamente. Mientras que la agresividad se considera una característica de tipo biológica donde la finalidad es la supervivencia, la presentan animales y humanos y se manifiesta como un patrón de conducta innato e instintivo, y además la agresividad es adaptativa y necesaria para afrontar situaciones peligrosas. No es destructiva, aunque puede producir un cierto daño, y no se descontrola puesto que está regulada. Y entre las especies no lleva a la muerte y tampoco es masiva. Solamente llega a producir comportamientos disuasorios o lesiones que ponen fuera de combate a el contrincante. Hay que diferenciarlo de cuando una especie animal carnívora, por lo general, ataca y mata alguna otra especie animal que es su alimento. Los animales solamente cazan o atacan cuando tienen la necesidad de satisfacer su deseo de hambre, a diferencia de los seres humanos, donde no es necesario sentir hambre para causar un daño. Existe un escritor que se llama José de San Martín y él hablaba de que el ser humano en sí mismo es una mezcla indisoluble de biología y cultura. Y además agregaba que el ser humano es agresivo por naturaleza, pero pacífico o violento según la cultura en la que se desarrolle. ¿A qué se refería José de San Martín? Efectivamente, somos el resultado del entorno en el cual nos desarrollamos o vivimos, pero además también tiene mucho que ver nuestra biología, nuestros componentes individuales y personales. Por ejemplo, se habla de que la testosterona, que es muy frecuente y más aumentada su cantidad en los hombres, induce o tiende a que los hombres sean más violentos que las mujeres. Sin embargo, José de San Martín hace un señalamiento en cuanto a la cultura en la cual nos desarrollamos, en la que se promueven estas actitudes violentas como señal de superioridad o se consideran, por ejemplo, culturas no violentas o comportamientos no violentos que se nos enseñan usualmente a las mujeres para que no agridamos a otras personas. Pero, ¿qué dice la historia con relación a la violencia? Dentro de lo que es la historia humana, para caracterizar un acto como violento, los arqueólogos, sobre todo, a través del estudio de los restos humanos que han sido encontrados en diversas partes y contextos del mundo, encontraron que las huellas más antiguas de violencia estaban asociadas a prácticas de canibalismo. Esto es, que las personas se comían a otras personas. Se menciona, por ejemplo, que 780 años antes se encontró recientemente se encontró en la Sierra de Atapuerca, España, vestigios de cuerpos desarticulados, descarnados, con fracturas y restos de calcinación, y al hacer la graduación en tiempo, se nos habla de que estos elementos son de 780,000 años antes de Cristo. Esto nos ubica en la época paleolítica y principios del neolítico, y aquí la cuestión es de que no se sabía o no se ha podido determinar si estos vestigios de canibalismo tenían el origen de este alimento, eran personas fallecidas por causas naturales, o si se mataba a las personas para comérselas, o si este canibalismo, este endocanibalismo, formaba parte de rituales funerarios, esto es, donde se consumía a la persona que fallecía, por un lado, como para hacerse o absorber toda su energía, toda su vitalidad, o para desaparecerlo por completo de la faz de la tierra. Hay otros restos óseos que fueron estudiados y que
son de hace más de 12,000 años de antigüedad, y estos restos óseos hablan de muertes violentas también, pero nuevamente no se ha podido determinar si fueron resultado de accidentes o actos violentos dirigidos precisa y exclusivamente contra estas personas, grupos o comunidades. Pero igual como se han encontrado este tipo de restos óseos, también se han encontrado restos óseos donde hay lesiones óseas cicatrizadas. Entonces, al igual que la muerte o la destrucción de personas, también existe el cuidado de las mismas. Dentro de estos restos óseos también se encontraron algunos trastos hechos con huesos humanos, y aquí la cuestión es determinar si eran personas que ya habían fallecido y se habían descarnado naturalmente, o si los habían descarnado de manera artificial para utilizar sus huesos como herramientas. Muy bien. Aparte del canibalismo, lo que se ha documentado también es ciertos casos de violencia que algunos individuos en específico lo sufrían, y que esto pues podría ser un indicativo de la existencia de conflictos personales o también de ritos sacrificiales en los cuales había que sacrificar a una persona para obtener un favor de los dioses. Lo que sí es muy importante recordar es que en aquella época las comunidades eran de cazadores y recolectores nómadas, por lo tanto, la ayuda mutua entre sus miembros, sus elementos, era imprescindible para lograr la sobrevivencia en sí. Los elementos que hablan de violencia colectiva, hay algunos que fueron documentados o encontrados, por ejemplo, en el cercano Oriente y que están datados del año 13,000 antes de Cristo. Y este es el primer dato que nos habla de este estado de sedentarización de las personas, en la que se deja de ser nómada y se establecen pequeños grupos o pequeñas comunidades o poblaciones. Lo que se ha estudiado o concluido del análisis de estos hechos es que la violencia podía ser ejercida contra individuos de manera aislada o contra grupos reducidos de personas. Por ejemplo, en la frontera de Sudán con Egipto, en el sitio 117 de Jebel Sahaba, se documentó el hallazgo de 59 esqueletos, donde la mitad perecieron de muerte violenta, ya sea por golpes en la cabeza, pedradas y perforaciones con lanzas. Pero, por ejemplo, en el punto de Nataruk, al noreste de Kenia, se documentó el hallazgo de 27 cuerpos que fueron arrojados a lo que al parecer es un pantano, pero de esos 27 cuerpos, 10 presentaban huellas de violencia y 2, que eran una mujer en estado de embarazo o encinta, y otro personaje, murieron con las manos atadas. Entonces, esto que es una pequeña comunidad, pues nos habla de que probablemente podemos hacer una telenovela de todo esto, ¿no? Así como la historia de Romeo y Julieta de los Capuleto y los Montesco, donde Romeo y Julieta pueden ser estas dos personas que están atadas. Los otros individuos que tenían señales de violencia serían quienes se opusieron a que fueran sacrificados o castigados, y el resto de las personas que fueron lanzados al fondo del pantano, pues fue por ser familia, ¿no? Pero como les menciono, pues puede ser una telenovela nada más. Perdón, aquí el asunto es determinar si en ese momento la violencia se empieza a considerar una forma de resolver los conflictos entre las personas. En la época del Neolítico, algo más que se llegó a encontrar es que hay más hallazgos de violencia, esto es, la sedentarización de las personas aumentó los niveles de violencia que se vivían, y algunos han explicado esto aduciendo al calentamiento climático, la domesticación de plantas y animales,
porque ya no era tan necesario trabajar en comunidad para encontrar los elementos de sobrevivencia, a la búsqueda de nuevos territorios, al almacenamiento de bienes alimentarios, la sedentarización como tal, una forma de explosión demográfica donde probablemente los alimentos no alcanzaban para todos, y también la aparición de élites y castas. También en esta época del Neolítico, por ejemplo, se ha determinado que antes del Neolítico, en el Paleolítico, las deidades o las diosas eran mujeres, eran femeninas, y en el Neolítico cambian por deidades masculinas, y que bueno, esto también explicaría el justificar cierto tipo de comportamientos, ¿no? Otra cosa más que se ha logrado inferir del estudio de estos grupos es la presencia o la existencia de conflictos asociados a crisis demográficas, epidemiológicas o de gobierno, y también hallazgos de algunos restos de ritos funerarios o propiciatorios o expiatorios y fundacionales. Esto es, al momento de fundar un lugar, una comunidad, pues se requerían algún tipo de sacrificio humano, y a veces esto también incluía banquetes antropofágicos, esto es, comercio al sacrificado. El asunto es de que con el periodo neolítico aparece la producción agraria y aparecen conceptos como propiedad, riqueza y pobreza, ¿sí? Y esto da origen a una gran cantidad de desigualdades que hasta nuestros días nos acompañan. La propiedad también llevó a la jerarquización de las sociedades agrarias y pastorales, porque quien más tenía tierras, pues era más rico, tenía más bienes, y esto también favoreció la aparición de castas o de niveles socioeconómicos, y además la envidia o el deseo de hacerse de lo que el otro o la otra tenía genera luchas por poder y conflictos entre las diversas comunidades. Después de la era neolítica viene la edad de bronce, que se data alrededor de 3000 años antes de Cristo, y que la característica más esencial de esta edad de bronce es la institucionalización de la guerra a partir de la aparición de las armas de metal, y con esto pues aumenta el número de encuentros, como he mencionado anteriormente, como ejercicio de poder, encuentros violentos, este, por motivo de obtener algún beneficio o alguna ganancia, lo cual indica que la violencia no está inscrita en los genes del ser humano. Esto es, lo que tenemos en nuestra información es una capacidad y una necesidad de sobrevivir que la agresividad nos hace utilizar, pero la violencia como tal puede surgir por una condición cultural en la cual se nos educa, por ejemplo, el dicho del ojo por ojo y diente por diente, en el que se paga con mayor violencia las afrentas que se vivan. Esto que indica que la aparición de la violencia, sobre todo, está asociada a causas históricas y sociales. Y como les mencionaba, pues que la violencia primigenia es un mito y la guerra no es un elemento que esté ligado íntimamente a nuestra condición de personas, sino que es el producto de las sociedades y las culturas en las que nos desenvolvemos. Con relación al estudio de la violencia, existen 3 teorías específicas sobre el origen de la misma, y en este momento se las voy a platicar brevemente. La primera teoría sobre el origen de la violencia es la teoría del conflicto de Johann Galtung, el cual señala que el conflicto es una constante de la vida humana. Esto es, donde una sola persona puede tener conflictos consigo misma. Ahora imagínense si hay 2 o más personas, siempre habrá alguna razón por la cual estar en conflicto con uno de los 3 o con uno de los 100 con los que se comparte. El conflicto como tal, para Johann Galtung, no es una condición o una situación negativa, sino que lo ve como el conflicto, como un elemento de transformación
que bien nos puede llevar hacia la paz y el crecimiento y desarrollo como humanidad, o nos puede llevar a la violencia, la destrucción y el cambio total. Johan Galtung habla también de lo que es un modelo ecológico para comprender la violencia, en el cual como seres individuales formamos parte de estructuras que se llaman socializadoras, como es la familia, la iglesia y la escuela, y la sociedad después de esto. ¿Qué implica esto? Que como seres humanos, cuando nacemos y estamos al interior de nuestro hogar, la forma de socializarnos la aprendemos de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros hermanos, hermanas, de nuestros tíos, tías o con quienes convivamos. Después de esto, estamos en contacto con otras situaciones, esto es, tenemos otro tipo de relaciones, como por ejemplo, cuando salimos de la casa al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la prepa o el bachillerato y a la universidad, o cuando salimos de la casa a la iglesia porque pertenecemos o formamos parte de alguna religión o un culto religioso, en ese lugar las relaciones interpersonales nos hacen que compartamos lo que hemos aprendido al interior de la casa. Entonces hay un intercambio de conocimientos, de actitudes y comportamientos que luego, cuando formamos parte de una comunidad y posteriormente de una sociedad, también lo llevamos. Hay muchas personas que quieren y que sobre todo desean que sus hijos crezcan en una burbuja en la cual no estén en contacto con el mal que hay en el mundo. Sin embargo, estos hijos y estas hijas cuando van a la escuela están en contacto con otras burbujas o con otros niños y niñas, con otros padres, madres, maestros, etcétera, que dependiendo de lo que han aprendido en la casa, van a contaminar o estar en contacto con la burbuja de nuestro niño o nuestra niña, y nuestro niño o niña puede adquirir un conocimiento distinto y tomar la decisión de actuar de una manera diferente. Y todavía se nos olvida que actualmente dentro de nuestros hogares tenemos o escuchamos música, vemos televisión, vemos programas de las plataformas, ¿sí? Y todo eso también nos educa, directa o indirectamente. Entonces es imposible hablar de que tu hijo, tu hija ha crecido en una burbuja y está alejado de experiencias negativas, porque no es así. Ok. Johan Galtung además señala que existen estos dos triángulos, si los vemos en este recuadro, donde tenemos una violencia directa que está asociado al comportamiento directo o específico que tenemos, pero también tenemos lo que es una violencia cultural y una violencia estructural. La violencia cultural tiene que ver con las actitudes que nos enseñan o que, como dice ahí, culturalmente, en el lugar en el que estamos inmersos, se nos dice que así deben de ser las cosas. Por ejemplo, en una cultura machista, pues las mujeres no pueden salir a la calle, las mujeres solamente pueden salir a trabajar si tienen el permiso del marido, ¿sí? Las mujeres tienen que tener hijos para que tengan un valor social en la comunidad. Y luego tenemos la violencia estructural, que esta es una condición que tiene más que ver con una parte invisible que no vemos, pero que se representa con el gobierno. Y está asociada sobre todo a que esta violencia se manifiesta en la negación de necesidades. Por ejemplo, hacen una colonia nueva en algún lugar de la ciudad y esa colonia no tiene o no ha llegado la totalidad del agua, no hay drenaje, no hay luz, no hay medios de transporte para las personas, no hay escuelas ahí ubicadas, y entonces la violencia estructural está más que nada asociada a la planeación y al crecimiento poblacional. Pero también las personas como representantes del gobierno pueden ejercer una violencia estructural cuando niegan las necesidades
de las personas a las que atienden. Por ejemplo, si alguien acude o si alguien llama a la policía municipal porque hay un problema en su colonia y la policía municipal llega 2 horas después, pues obviamente ya no va a encontrar el meollo del asunto, ¿sí? Entonces, esta es una violencia estructural. No es lo único que sucede, pero probablemente con estos pequeños ejemplos ustedes puedan darse cuenta cuando estamos hablando de violencia estructural, de violencia cultural y de violencia directa. Ahora, la violencia debe de entenderse para Johann Galtung como la interacción entre varios factores, como es primero a nivel personal e individual al desarrollo psicosocial. El segundo, las diferencias neurológicas y hormonales que como hombres y mujeres y dentro de los mismos hombres y dentro de las mismas mujeres tenemos y que como les mencionaba, pues nos puede hacer más tendientes a conductas violentas que a otras cosas. Y la otra son los procesos sociales que vivimos. En nuestros días actualmente, el proceso social que más nos envuelve es la inseguridad asociada al crimen organizado o al narcotráfico. Entonces, ¿qué sucede aquí? Puede haber fuegos cruzados donde personas que no tienen nada que ver son atacadas. Vemos lugares en los cuales hay cobro de piso para cualquier tipo de actividad y si tú no pagas o no quieres alinearte a cierto cártel o a cierto grupo del crimen organizado, pues tan fácil como decidir matar a las personas, ¿sí? Johann Galtung acuñó estas dos frases. Si quieres paz, no, si quieres prepararte para la paz, prepárate para la guerra. Y en un segundo término, si quieres prepararte para la paz, prepárate para la paz. ¿Cómo está esto? Primero, si quieres prepararte para la paz, prepárate para la guerra, implica destruir lo que ya existe para empezar a construir una estructura nueva y pacífica. Y es ahí donde si quieres prepararte para la paz, prepárate para la paz implica después de esta destrucción, en esta reconstrucción, pues establecer los elementos o los lineamientos que hagan o que favorezcan la convivencia armónica entre las personas. La segunda teoría sociológica de las que les quiero platicar es la de John Lederach. Lederach dice que el conflicto puede surgir o de las personas o de los procesos de las personas o de lo que nosotros llamamos problema. Cuando hablamos de las personas, tenemos que determinar quiénes son las personas que están implicadas en el conflicto. ¿Por qué? Porque a lo mejor es alguien a quien nunca más en la vida voy a volver a ver. Entonces, pues puedo responder a este conflicto de manera distinta, así fuera, por ejemplo, un hermano, una hermana, mi papá, mi mamá, un amigo o una amiga. ¿Qué papel juegan en el conflicto? ¿Y cómo pueden influir en la resolución del conflicto? Esto ¿es importante su presencia para resolver un conflicto? Por ejemplo, si me pongo con Sansón a las patadas, esto es, si me pongo o si entro en conflicto con mi patrón, ¿cómo puede influir en mi vida? Pues tan fácil, ¿no? De que si se le ocurre me puede correr. Entonces no me conviene entrar en conflicto con mi patrón. ¿Y qué hago? Pues le digo, sí, patrón, lo que usted diga. ¿Sí? A eso se refiere esto de los conflictos, ¿sí? Entonces esto implica que valorar a las personas requiere conocer sus posiciones, necesidades, valores y percepciones del conflicto y determinar si se encuentran inmersas en el conflicto por poder o por estima propia. ¿Qué significa esto? La persona con la que tengo el conflicto está montada en su macho porque me quiere ganar o está montada en su macho porque siente que su dignidad ha sido afectada, ¿sí?
Pero aquí la parte más importante sería llegar al punto en que cada uno y cada una de nosotras sepa ante un conflicto cuáles son mis necesidades, mis valores y mi percepción sobre esa situación. Sobre el proceso del conflicto hay que ver cómo es que llegamos a este conflicto. ¿Qué fue lo que detonó que me molestara o que se molestara conmigo? ¿Ha habido avances o hemos intentado resolverlo de alguna manera? ¿Es posible que exista la comunicación entre las partes que estamos en conflicto? ¿O cómo se desarrollará esta condición después de cierto tiempo? ¿Sí? Y luego con relación al problema o el conflicto como tal. Este conflicto es innecesario, pero genuino a partir de mi percepción. Esto es, el que no me diera un vaso de agua realmente es tan grave. Y estoy hablando de un vaso de agua, pero puede ser cualquier otro tipo de situación. Aquí el asunto es que aprendas a ver si eso con lo cual te has inconformado o conflictuado con la persona es porque te afecta a ti directamente como persona o porque afecta algún interés individual, ¿sí? Y a esto se refiere cuál es la base del conflicto y qué intereses están involucrados en el mismo. A partir de este estudio sociológico del conflicto, Lederach dice que el conflicto se resolverá a partir de la comprensión de las emociones del otro y las emociones propias. Entonces, esto también implica esta situación que se nos habla de empatizar o de la empatía, de ponernos en el lugar de la otra persona y comprender por qué le afecta tanto esta condición, ¿sí? Y esto es un ejercicio que Lederach dice o sugiere que se realice durante todo el procedimiento. Asimismo, el reconocer las necesidades humanas propias y ajenas facilita la resolución de los conflictos. Por último, tenemos la teoría sociológica de Fisas. Fisas como italiano, él hablaba de que la paz es algo más que la ausencia de la guerra. Personalmente a mí esta es la teoría que más me gusta, ¿sí? Y tiene que ver sobre todo con la superación, reducción o evitación de todo tipo de violencias. Esto es, no voy a decirle que sí a todo el mundo para no entrar en conflictos o para no entrar en violencias, sino que debo de saber cómo superar esa diferencia con la persona, ¿sí? Entonces se refiere a la capacidad personal y comunitaria para transformar este conflicto en un área de oportunidad que me permita el encuentro, la comunicación, el cambio, la adaptación o el intercambio con la otra persona. Quizás explicaba que la cultura de la violencia, como habíamos mencionado, es propia de la cultura y la sociedad patriarcal. ¿Cuándo surgió la sociedad patriarcal? En la época del Neolítico. Y él dice, pues más o menos hace unos 7,000 años en que las mujeres descubrieron la agricultura y los hombres decidieron ser agricultores y dejaron o limitaron a las mujeres al espacio de la casa, ¿sí? Esto indica que en la sociedad patriarcal el valor de las mujeres es o corresponde por tener a un hombre a su lado. Esto es, una mujer sin un hombre a su lado no vale. Por lo tanto, para Fisas, el origen de los conflictos y la perpetuación de la violencia se centra en la educación y la cultura patriarcal, machista y misógina que desgraciadamente sigue vigente hasta nuestros días y que aprendemos en nuestros hogares, en los centros educativos, culturales y religiosos en los que acudimos. ¿Por qué? Porque como sociedad patriarcal, todas las personas hemos nacido, hemos crecido, hemos sido criados y hemos sido educados dentro de un sistema patriarcal. Para Fisas, el cambio del paradigma implica visibilizar a las mujeres
e incluirlas en todas las actividades. Esto implica también que por parte de los hombres se acepten nuevos paradigmas. ¿Qué significa esto? Cuando yo hablo de estos temas con otras personas o con otros grupos, les digo, las mujeres ya nos juntamos y hablamos de las violencias que vivimos y llegamos a la conclusión de que no nos gusta vivir estas violencias. Sin embargo, somos la mitad de la población y la otra mitad de la población son los hombres. Si los hombres no se involucran, porque a fin de cuentas son de quienes más violencias recibimos, si los hombres no se involucran y generan cambios sustanciales y fundamentales en sus comportamientos como parte de una familia, dentro de lugares de escuela, dentro de instituciones religiosas y sociales, no vamos a avanzar y las mujeres vamos a seguirnos juntando para seguir hablando de las violencias que vivimos y seguir diciendo que no nos gustan. Pero necesitamos nuevamente que los hombres tomen su postura y sobre todo una posición y una aceptación para cambiar. Aquí el asunto es que en una nueva estructura social donde los hombres y las mujeres tengan el mismo valor, esto implicaría ceder el poder que se tiene sobre las mujeres. Y entonces, por ser una cuestión de poder, pues hay que ver si quieren dejar de ejercer el poder. Para FISAS, entonces, la resolución de los conflictos surge a partir de una mediación amorosa, esto es, a partir de vernos como partes de un mismo grupo, pero además para verlo o analizarlo desde el origen patriarcal del conflicto y las consecuencias que éste tiene para las mujeres y para los hombres, y el cómo poder llegar a transformarlo reconociendo el origen del conflicto en su origen desde una estructura social, cultural y personal, reconociendo además la capacidad de cambiar. A esto se le llama deconstruirse y reconstruirse. Y podemos ahí mencionar el hecho de que las cosas sean como son, no significa que tengan que seguir siendo de la misma manera. Y tampoco significa que de esa forma en la que son esté bien. Esto es, cuando deconstruimos, nos damos cuenta que las cosas pueden cambiar y pueden ser para mejor. Entonces, esto implica mejorar la propia situación, crear y decidir terminar con el conflicto y de esta manera generar una cultura de paz. Dentro de esta teoría del conflicto, además, se busca una sociedad donde las diferencias sean resueltas a través de aceptar que somos diferentes, a través de reconocer al otro o a la otra como un ser distinto de mí, pero desde la comprensión de la diferencia y el amor, llevando a la ruptura de partos patriarcales. Muy bien, hasta aquí le vamos a dejar en este momento y vamos a seguir en un segundo video con lo que es la violencia dentro de la salud pública. Esto es cómo afecta nuestra salud el estar inmersos en una situación de violencia. Recuerden poner su comentario y después yo lo contestaré.